metemos de lleno, sin ningún tipo de subterfugio, sin atajos. Nos vamos directo a hacer el especial análisis elecciones presidenciales argentinas de cara a la segunda vuelta. Cada vez queda menos. Esto ha sido como una disputa electoral en tres grandes etapas, así que teníamos las primarias abiertas, las PASO, ya fueron hace mucho tiempo, se dio la primera vuelta, ya quedan solo dos candidatos, Sergio Massa, Unión por la Patria, Javier Milei, La Libertad Avanza, y estamos a días de la segunda vuelta. Ya no hay tercera vuelta, se acabó. No hay tercera vuelta. Por ahora no inventaron en la democracia liberal la existencia de una tercera vuelta. Todo se andará. Seguramente que a alguien se le va a ocurrir que ahora, ya ahora al menos no tenemos. Esta es la segunda y definitiva vuelta. Es la hora de la verdad. Y la idea de este ratito es hacer un poco un, es- un análisis, compartiéndolo con toda la gente que nos escucha en la pizarra, más sosegado, a partir de la última encuesta presencial. Es una encuesta presencial. Aclaro mucho que es presencial, porque esto implica, sobre todo, que tenga una tasa de rechazo mucho más baja que las encuestas o telefónicas, ya sean con contestador automático, con gente hablando, o las online. La tasa de rechazo de nuestra encuesta CELAG presencial en todo el país, 2005 casos, es del 39%. Es una tasa de rechazo muy bajo. Es decir, que para localizar a cuatro personas había que llamar a veces, para localizar a seis personas había que llamar a 10. Eso es importante. Cuatro te rechazaban. Eso es importante, insisto, y eso te hace más fiable tu muestra. Por eso a veces exigimos casi, o instamos, o sugerimos la necesidad de leer los prospectos de las encuestas. Es muy importante leer el prospecto de una encuesta para interpretar lo más virtuosamente la encuesta. En la encuesta no solo se pregunta la intención de voto de cara a un balotaje, como lo hemos hecho en CELAG y que ya dijimos. Además, en nuestra encuesta presencial se tomó el tiempo de estar 17 días estudiando en un campo. Dicho de otro modo, no hacemos encuestas nunca en CELAG de 2 días, de 3 días. ¿Por qué? Porque intentamos evitar un sesgo de coyuntura. Dicho de otro modo, si ha ocurrido algo muy importante, grave, en 2 días y la encuesta coincide en esos 2 días, va a estar muy sesgada por lo que haya ocurrido en esas 48 horas. La encuesta CELAG empezó el 25 de octubre, después precisamente del acuerdo entre Milei y Macri y Bullrich, y terminó el 8 de noviembre. ¿Preguntamos intención de voto? Claro que preguntamos intención de voto y la vamos a compartir. La intención de voto le da una victoria a Sergio Massa respecto a Javier Milei por 1,4 puntos de diferencia, 46,7, 45,3, pero con 8% que se le puede llamar indefinidos. No sé si la palabra es indeciso, la palabra es indefinido, porque a lo mejor todavía ni siquiera se han parado a decidir. Es probablemente que estén en un estatus de indefinición por muchas variables. Por lo tanto, ¿está todo parejo? Sí. Está todo parejo, sí. Cuando uno proyecta sobre voto afirmativo, es ciencia ficción proyectarlo, porque es muy difícil conocer el comportamiento exacto de ese 8% que es indefinido. Cuando hay muchos encuestadores, nosotros lo hacemos por mostrarlo, pero intentamos explicar que proyectar sobre voto válido a veces es más ciencia ficción. A pesar de eso, lo compartimos. Si proyectáramos, estaríamos en una victoria de Sergio Massa frente a Javier Milei en segunda vuelta por 1,6, 50,8, 49,2. ¿Está dentro del margen de error? Sí. Ahora bien, vamos a intentar explicar lo más jugoso de una encuesta, según nosotros y nosotras en CELAG, que son aquello que le llamamos las preguntas un poco más subterráneas, que nos permiten entender mejor el valor de la intención de voto. Eso es lo que nosotros entendemos que siempre nos dan las verdaderas pistas, el asidero real para explicar una intención de voto. Y ahí hemos hecho cinco contrastes, cinco contrastes. Y en los cinco contrastes, en todos, salvo en uno, sale beneficiado Sergio Massa de una manera mucho más holgada que la intención de voto. No sé si me explico. Si le preguntamos a la gente a quién le tiene más miedo, a Milei o a Sergio Massa, la mayoría te dice a Milei.
Ahí la diferencia ya no es de 1,4 puntos. La diferencia ya se abre. Pero lo interesante que sería, ¿qué le ocurre a los indefinidos? ¿A quién le tiene más miedo? Los que todavía están dudando o incluso no se han parado a pensar mucho. Le tienen mucho más miedo a Javier Milei. Voy a dar un dato que ni lo hemos publicado. El 90% de estos que están ahí todavía en disputa, en juego, el 90% de este porcentaje tiene imagen negativa de Javier Milei y de Villarroel. Y le tiene mucho más miedo a Javier Milei que a Sergio Massa. Los votantes de Schiaretti, otro espacio electoral en disputa, por el volumen importante que tiene que ver en la segunda vuelta, estos votantes mayoritariamente también le tienen mucho más miedo a Javier Milei que a Sergio Massa. Pero cuando miramos imagen negativa de Massa y de Milei, la imagen negativa de Milei duplica a la de Sergio Massa. Son pistas, son pistas. Después veremos qué ocurre en lo que todavía queda. Hay un debate presidencial mañana y van a pasar cosas durante estos días. Preguntamos quién tiene más capacidad de gobernar. Massa frente a Milei. Gana Massa, insisto, más holgadamente. No quiero marear con todos los porcentajes porque es muy pesado cuando empezamos a dar y a atiborrar con números y decimales. Pero el orden es claro, es jerárquico. ¿Quién tiene más capacidad de gobernar? Sergio Massa respecto a Javier Milei. ¿Quién se parece más a la gente común? Massa, muy por encima de Javier Milei. Pero eso ocurre siempre en el grupo de los indecisos, indefinidos, electorado volátil, llámenle como quieran, busquen la categoría que más le parezca más juiciosa. Pero también entre los votantes de Schiaretti también le están ocurriendo eso. Fíjense que cercanía a la gente, capacidad de gobernar, menos miedo, en todo eso, Massa es ganador. Cuando le preguntamos la palabra de dialoguista, capacidad de llegar a acuerdos, también es Sergio Massa. Es decir, son 4 contrastes donde es claramente ganador Sergio Massa. ¿Cuál es su punto más débil de Sergio Massa? Efectivamente, respecto al tema inflacionario. No podría ser de otra manera con el tema de los precios en la Argentina, siendo el actual ministro de Economía. Sin embargo, en ese Sergio Massa no tiene el diferencial positivo cuando le preguntamos por resolver el tema de los precios. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante y es cómo vio la gente las medidas para recomponer el ingreso en los últimos meses de Sergio Massa. Bueno, ahí es muy interesante el dato porque efectivamente la mayoría empieza ya a verlo con buenos ojos. También entre los votantes de Schiaretti y también entre los que se llamarían indefinidos o indecisos. Cuando le preguntamos por qué votó a Sergio Massa en primera vuelta, ahí hay un dato muy interesante. ¿Por qué votaron a Sergio Massa en primera vuelta? Fundamentalmente porque tuvo capacidad de ayudar a la gente que más necesitaba con políticas económicas. Siguiente, porque fue capaz de ordenar el gobierno y por la eliminación del impuesto a las ganancias y devolución del IVA. La sumatoria de esas variables es el 52%. Esas son las preguntas para mi gusto, subterráneas, si la quieren llamar así, que no son tan directas, que parecen implícitas de lo que es luego la intención de voto, que tú dices, pareciera que hay un margen siempre superior a favor de Sergio Massa. Fíjense que no estamos preguntando de cómo se acuerdan las esferas y las estratosferas de las superestructuras. Si uno le da el apoyo al otro, el otro al otro. No creo que sea lo que la gente esté preocupada. La gente está preocupada porque hizo devolución del IVA, eliminó el impuesto a las ganancias, porque hubo mejora en determinadas prestaciones sociales. Y me voy al otro lado. ¿Cuál es el miedo a Javier Milei? Mayoritariamente que le recorten sus derechos. El otro día lo dije y lo quiero repetir. Es que es legítimo tener miedo. Yo le pregunto a mi equipo y le pregunto a la gente que nos escucha, ¿en algún momento de vuestra vida ustedes no tuvieron miedo? Es feo. Me gustaría la mayoría del tiempo no tener miedo, pero que a veces en la vida uno tiene que gestionar tener miedos y convivir y afrontarlos. A mí me parece que la ciudadanía tiene miedo a que Javier Milei le recorte cosas que ya tiene. No con esto es hacer una campaña de ciencia ficción, no, es que la gente tiene miedo a que le quiten las cosas que ya tiene. Esto pasa en la vida cotidiana. Fíjense que si sumamos autoritario, inestabilidad emocional y el miedo a los recortes, todo eso hace que tenga Milei hoy en día un 60% de gente que no lo quiere. Que a lo mejor algunos lo van a votar con la nariz tapada para que no venga el otro. Pero eso nos permite un poco decir que con los datos de nuestro estudio
Hoy en día, a día de hoy, insistimos, todavía con mucha prudencia, explica que cuando le preguntas a la gente quién va a ser presidente, y ahora no lo dice ni Alfredo, ni Gaby, ni Lean, ni Bahía, ni Cris, ni Flavia, le preguntamos a la ciudadanía argentina, el 51% cree que Massa va a ser presidente, el 43% Milei. Y voy a dar un dato que tampoco ha salido publicada. Los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta, que van a votar a Javier Milei. ¿Me siguen, no? Los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta que ahora irían a votar a Javier Milei. Hay un porcentaje altísimo que no cree que Milei vaya a ser presidente. O sea, no están con expectativa positiva sobre el voto. No están esperanzados ni siquiera, no creen que vayan a ganar. Yo creo que este tipo de variables son muy determinantes en los últimos días para entender lo que se viene, para explicar lo que se viene. Y para terminar mi intervención, lo más relevante de una encuesta siempre son los posicionamientos ideológicos de la ciudadanía. Y en la ciudadanía todavía, en la Argentina, y lo venimos repitiendo en CELAC, a veces a contracorriente, en los últimos 4 años, en momentos donde la gente duda, porque ciertas tapas de ciertos grandes medios de comunicación a veces te permean tanto que te hacen dudar. En la Argentina, la sociedad mayoritariamente es progresista, le pueden llamar de izquierda, le pueden llamar del campo nacional popular. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas por el tipo de cambio blue, el dólar blue, y le preguntas si esto se debe a la especulación de unos grandes en momentos electorales o se debe a las dinámicas del mercado, como diría Javier Milei, ahí tienes 55% que te dice son especuladores en épocas electorales. Cuando le preguntas si el FMI empeora o estabiliza, tienes otra vez un 55-60% que te dice no, es que empeora la crisis económica. Cuando tú le vas preguntando a la ciudadanía, y esta pregunta es determinante, ¿la sociedad argentina cree que por encima de todo está la justicia social o la libertad individual? 55% justicia social, 40% libertad individual. Son para mí las grandes variables que te explican lo que pueda pasar electoralmente. No se explica electoralmente las cosas por un jingle o por un spot publicitario. Probablemente hay surcos profundos que explican mucho más lo que pueda pasar electoralmente. ¿Va a influir el debate? Claro que va a influir, porque hay un porcentaje en disputa todavía. Pero quería aportar, ordenar, explicar con un poco más de calma algunos resultados de nuestra encuesta. Después hay otras preguntas que seguimos planteando, por eso tiene un techo político Milei, que es que la gente cree que ya es un político más. Esa pregunta es otra ordenadora de lo que pueda ocurrir. ¿Milei es un político más o es un político o es alguien distinto a la política? No, ya la gran mayoría de la sociedad argentina piensa que es un político como los otros cualquiera. Esos son asuntos, aspectos que yo diría que es interesante. Quiero creer que además Javier Milei, donde todavía su piso competitivo lo tiene entre la gente más joven, tiene una gran dificultad para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un porcentaje de los votantes de Bullrich que le van a apoyar, también hay un porcentaje que no. Nuestros números, y tampoco lo hemos publicado, pero es interesante compartir, un 25% de los votantes de Bullrich no van a ir a votar a Milei, sino que además van a votar a Sergio Massa. Es un 25%. O sea, el núcleo duro de Juntos por el Cambio le va a hacer caso a Macri y a Bullrich. El 60% aproximadamente. Eso sí van a hacer lo que dijo Bullrich, Edge y Macri. Pero con esos números, si calculan bien, con ese 60% de lo que sacó Bullrich en primera vuelta, más lo que obtuvo Milei en primera vuelta, se quedan 45 puntos. Le falta. Y tiene un problema de crecimiento importante porque políticamente la sociedad argentina le dijo hasta acá. Quería dar estos números, quiero escuchar a Gaby respecto a esta encuesta CELA que conoce también en profundidad. Yo, Alfredo, primer punto, creo que es muy importante que en esta última etapa de la campaña eh, estemos claros que en Argentina no basta con que líderes políticos de cualquier espacio salgan a apoyar a uno u otro. Hemos visto también en la encuesta que la posición de Schiaretti no necesariamente refleja lo que sus votantes piensan sobre temas ideológicos, políticos, etcétera, y es muy probable que una parte muy importante de la votación de Schiaretti sí vaya a apoyar a Massa, a pesar
de lo que Schiaretti pueda decir en medios de comunicación. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Por supuesto, no tenemos una bola de cristal, una encuesta no es una bola de cristal y no sabremos porcentajes exactos de cuánto se va a uno u otro espacio. Pero creer que es solo hacer campaña en estos últimos días, es solo sumar pronunciamientos de gente a favor de uno o de otro, es equivocarse probablemente también. Hay que seguir trabajando en la gente. No deja de impactar cómo hay sectores de la sociedad que pueden tener, o sea, que pueden unirlos, cosas muy diversas, Swifties, etcétera, etcétera, que cuya campaña pasa por otro lado, no pasa por las decisiones que toma uno u otro dirigente radical o de otro espacio político, sino pasa por sus propias percepciones. Y creo que ahí hay que ponerle mucha atención y seguir trabajando en eso, Alfredo. Para mí es clave que la gente siga recibiendo mensajes claros en relación a justicia social, en relación a derechos, en relación a educación pública, a salud pública, etcétera, etcétera, porque ahí está el núcleo más firme y más duro ideológico del progresismo y de la izquierda o del campo nacional popular, ¿no? Fíjate que en ese orden de cosas, el dato, por ejemplo, de los votantes de Miriam Bregman también ya como tienen como piso que más del 60% van a apoyar a Sergio Massa y el resto están pensándolo, pero no van a votar de ninguna de las maneras a Javier Milei. Por eso digo que es muy interesante, más allá de lo que diga el líder o la lideresa. No tienen a veces la capacidad de teledirigir de ninguna de las maneras el voto. En el caso de Juan Schiaretti, cuando uno mira, por ejemplo, el por qué Sergio Massa ganó en primera vuelta, solo tiene un 25-20% de sus votantes que compran el discurso del plan platita que le estigmatizaron negativamente a Sergio Massa. El resto no. El resto vio con buenos ojos lo que se fue haciendo. Es importante a veces disociar no lo que pueda decir un líder que tiene y una estructura política más tradicional con lo que digan en otras instancias. Efectivamente, está parejo. Esto es una encuesta que terminó el 8 de noviembre, que quedan todavía días, que el debate tendrá un peso específico, pero queríamos un poco mapear bien todos los sentidos comunes, como vienen y van en este sentido. Y ahí será determinante provincia de Buenos Aires. Y en esta cuestión, porque también los números marcan un diferencial cada vez mayor a favor del candidato de Unión por la Patria. La gran victoria de Axel Kicillof ahí, que cuando uno mira, y de hecho ha mejorado significativamente la imagen positiva de Axel Kicillof, o sea, observas cómo hay la imagen positiva de Sergio Massa, que tampoco la hemos publicado, hoy en día está en el nivel más alto desde las 13 encuestas que hemos hecho en CELAC en los últimos 4 años y medio en Argentina, para que dimensionen en el momento central electoral en el que se encuentra actualmente Sergio Massa. La imagen positiva de Juan Grabois también ha crecido muy por encima de la que venía teniendo hace un año. O sea, estos son pistas. Insisto, pistas, todas con mucha prudencia, porque esto no son bolas de cristal, son estudios con fuerte base cualitativa y cuantitativa para radiografiar y monitorear lo que viene pasando y lo que pueda pasar de aquí en adelante en la Argentina. Son encuestas, insistimos, presenciales, teniendo en cuenta pues todos los parámetros de la muestra muy cuidadamente. Para ir cerrando, quería ver si Lean, Flavia o Bahía quieren aportar algo más a este análisis en base, insistimos, a este trabajo. Sí, Alfredo, un pequeño detalle para remarcar es que en la derecha la única personalidad, si se quiere, que tiene la capacidad de movilizar el voto más allá de Javier Milei, de ser una figura carismática, también es Mauricio Macri. Pero a la vez, mientras él tiene la capacidad de trasladar su núcleo duro, a Milei también tiene la contra de que traslada toda su carga negativa. Y digo, no es lo mismo llevar a Macri con Milei por ejemplo, en Córdoba o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde posee muy buena imagen, que llevarlo en el conurbano,
bonaerense o en la provincia de Buenos Aires o en la región norte del país, donde tiene una imagen muy pero muy negativa. Yo creo que ahí también vamos a ver cómo resuelve la ciudadanía las contradicciones, si la contradicción que pese más siga siendo kirchnerismo anti-kirchnerismo, o si pesa más una contradicción que va por otro lado, que no sea solamente lo eminentemente económico, como una contradicción de democracia o autoritarismo, o de Milei, anti-Milei, de derechos y no derechos. Tengo una mala noticia para Mauricio Macri, porque casi me has provocado, y no lo iba a decir, pero es que nosotros hemos medido la imagen de Mauricio Macri y desgraciadamente para él tiene la imagen negativa más alta, o la peor, de todos los dirigentes habidos y por haber. Hemos medido todos y todas, y el señor Mauricio Macri, no lo decimos solo nosotros, sino lo ha venido incluso sosteniendo el propio Jaime Durán Barba durante las últimas intervenciones en casi todos los medios, tiene una imagen negativa muy superior a la de cualquiera de los otros, inclusive de su propio espacio más afín en términos ideológicos, con lo cual el apoyo puede ser poderoso a nivel comunicacional de ciertos medios, pero la ciudadanía, como tú bien dices, Lean, le da la espalda mayoritariamente. Bahía. Bien, a mí me parece muy interesante el dato de que más del 60% de la ciudadanía piensa que Milei es un político más, ¿no? Sobre todo encarado en los sectores más jóvenes, que sabemos que es el núcleo duro de Milei, pero esto es un dato relevante también para aquellos jóvenes que se volcaron a la política, digamos que eso es muy valioso, pensando que Milei era realmente una propuesta nueva, disruptiva, novedosa, y que al conformar alianza con Macri ha sido, o se conforma también, representa un actor más de la política. Ese es un dato, me parece, para tener en cuenta. Es un sector en el que hay que construir también en función de estos cambios, porque evidentemente es el sector al que apunta Milei y que le está yendo mejor, ¿no? Pero este dato me parece que es una alerta para un disparador para algo que se puede venir de cómo construir una nueva juventud. Sí, es probablemente, yo creo que hoy en día es su piso electoral competitivo. La cuestión más de análisis político, como tú bien planteas, Bahía, es que esta juventud probablemente es poco orgánica para pertenecer a un proyecto político de medio aliento. Me refiero a La Libertad Avanza. Seguramente hoy en día le permite ser competitivo hacia las elecciones del próximo domingo, ¿no? Y sí, la pregunta del millón es: ¿el debate puede ser decisivo? Sí, porque primero los errores se pueden pagar de todo tipo, y eso es siempre algo que seguramente hay que valorar. Hay un porcentaje de la ciudadanía que va a estar esperando a qué ocurre en estos últimos días. Para mí el clima de expectativa, lo he dicho mucho en estos días, el clima de expectativa en un balotaje no es contrario. A veces se especula que si hay un exceso de confianza la gente se queda en casa. Eso ocurre en una primera vuelta y en unas primarias, pero inclusive en la primera semana de una campaña electoral, en la última semana de un balotaje, la gente quiere participar. No hay, el clima de expectativa favorece, incluso el que está dudando se deja a veces llevar por un clima de expectativa hacia favor de una persona. Por eso el dato del 51% a favor de Sergio Massa, de que creen que es el próximo presidente, en detrimento de Javier Milei, el 43%, creo que es una variable clave que, después de estudiarla mucho en América Latina, nos pasó con Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, o cuando escucho a José Luis Rodríguez Zapatero cuando lo plantea, lo importante que es que en la última semana se dé un clima de expectativa de victoria. No esto de pensar que todo se resuelve porque la gente se va a quedar en casa. En un balotaje es el momento de los penales. Nadie se quiere perder los penales. Nadie. ¿Ustedes vieron a alguien que se quería perder los penales de la final del Mundial de la Argentina? No pasa nada. No, es el momento de los penales. Yo creo que eso es fundamental para entender la política electoral de un balotaje, y no comprar a veces, hacer un copiar-pegar como si todo fuera igual que en las PASO, en la primera vuelta. Cada contexto tiene unas características muy singulares. Eso sí, el domingo 19 a la noche, todos y todas vamos a ser muchísimo más inteligentes. Paramos, y ahora viene una parte que yo no sé lo que vendrá. Bueno, vamos a seguir en la pizarra.